Perfecto, ahora sí. Después de algunos problemas técnicos, veo que están empezando a participar las personas de la charla. Bienvenidos todos, ahí se van sumando. Ahora sí, Esteban. Ahora sí, buenas tardes a Buenas todos. tardes, bienvenidos a todos. Esperamos que se vaya sumando gradualmente las personas para arrancar con la charla. ¿Vale? Muchas gracias. Ya les comento a las personas que están acá que pueden escribirnos ahí en el chat, como algunos ya lo están haciendo. Perfecto, hola. Nos pueden decir ahí de dónde vienen también, de dónde nos visitan, en qué lugar están. Nosotros tenemos presencia ahí en toda América Latina y hemos llamado a las personas de diferentes países, así que... Portugal, tenemos presencia de Portugal. Joja, Perfecto. buenas noches, buenas noches. Qué Buenísimo, buenas bueno. noches. Buenísimo. Você fala espanhol? Joa. Buenísimo. Sí, ok, ok, ok. Mira, Santiago del del Estero. Estero. Grande, María Valeria. Muy bien. Eu falo português, Spanish and English. Wow. A lot of languages, a lot of languages. Genial. Great. Eu adoro falar português. Eu adoro. Boliviana viviendo en Bogotá. Muy bien. Bienvenidos, bienvenidos. Bueno, ya que tenemos un número significativo de participantes, ¿cierto? Gracias ahí a resolver los problemas técnicos que tuvimos al principio. Bienvenidos todos. Aquí tenemos chilena, habla inglés y alemán fluido. Mira, buenísimo. Excelente. Wow. Eso sirve. Tenemos muchos políglotas. Buenas tardes, buenas noches. Mira, desde Madrid. Madrid, Madrid, venga, venga Madrid. Atravesamos el Atlántico, muy bien. Excelente, bueno, desde Portugal, Madrid, excelente. Bienvenidos todos, muchas gracias por la participación en este evento, la ruta laboral. Buenísimo. Bueno, contamos acá, básicamente les comento yo lo que es ruta laboral, ¿cierto? De este evento donde nosotros estamos hablando sobre todos los temas relacionados a la empleabilidad, ¿vale? Hemos hecho algunas charlas a lo largo de estos días diferentes, algunas relacionadas a currículums, otras relacionadas a salarios. En esta en específico, nosotros vamos a hablar de la adaptación al mercado laboral, principalmente lo que tiene relación con la afinidad que existe entre las preferencias de un profesional y la cultura o el ambiente laboral de una empresa, ¿no? Así es que, bueno, mi nombre es Joaquín Jiménez, yo soy el director de las plataformas digitales de MyDNA o el grupo DNA, ex grupo DNA que se fundó hace 9 años acá en Santiago de Chile como headquarters, pero ya tenemos presencia en casi toda América Latina y con las plataformas digitales en algunos lugares incluso tampoco tenemos oficinas, pero estamos muy presentes en todo lo que es Perú, Colombia, Argentina, Brasil, México, Ecuador, Panamá, incluso en Miami también para cubrir todo lo que es Centroamérica. Bueno, y estamos acá dándole la bienvenida, ¿cierto?, a esta gran charla, que como les mencionaba tiene relación justamente con todo lo que es la adaptación de un profesional hacia el mercado laboral. Y para eso nosotros estamos acá con Esteban. Esteban, bueno, ahí te dejo el micrófono, pero Esteban la verdad es que es un profesional que nos ha ayudado bastante, no solo en este gran evento, sino también nos ayuda en otras charlas y en otros webinars que también dictamos nosotros como MyDNA. Él es el fundador y el CEO de Better You Academy Más Consulting. Es un profesional en ciencias económicas de la Universidad de Buenos Aires, con una maestría en Economía y Administración, con posgrados también en Dirección Hotelera y Turismo, pero hace más de 20 años ya que se desempeñó, ¿cierto? Se ha desempeñado en empresas multinacionales de servicio como parte de management local y también regional. Así es que, Esteban, te doy la bienvenida, si nos puedes hablar un poco más de ti también y del expertise que tienes justamente para hablar sobre esta charla tan importante relacionada a la empleabilidad.
Bueno, muchísimas gracias a todos, bienvenidos nuevamente, muchas gracias Joaquín, muchas gracias a DNA por haberme invitado, por haber invitado a Better You a participar de esta ruta laboral. En lo que refiere a mí, lo que voy a agregar es que lo que quiero compartir hoy por hoy con ustedes es también parte de mi experiencia profesional desarrollada en organizaciones multinacionales. Trabajé en muchas grandes, en muchas corporaciones grandes, trabajé en otras pequeñas, entonces conocí diferentes tipos de cultura, viví en España, fui a estudiar, también trabajé, también conocí la cultura, lo que es la cultura del management español. Me defino como un aprendiz continuo. Me gusta salir de los espacios de confort de manera, no diría continua, pero con cierta frecuencia. Eso me ha llevado a cambiar en las épocas en donde todavía no era bien visto, digamos, no era bien visto el tema de los cambios de trabajo, ¿no es cierto? Uno tenía que permanecer por lo menos una cantidad de años para poder hacer un cambio, porque si no las consultoras leían de que uno no era estable y demás. Bueno, yo fui un poco pionero en ese sentido, yo cambiaba de trabajo. En búsqueda de mis propios objetivos y en búsqueda de aquella cultura que se adaptara más a mis valores y con la cual yo me sentía más identificado como para poder desarrollar mi profesión. Y así fue porque encontré, en esa búsqueda que uno hace, en ese proceso que uno hace, encontré una beta que para mí era inexplorada, que era dedicarme a los clientes, dedicarme a la gestión de, hoy llamada Customer Experience, antes calidad, calidad total, TQM, etcétera, etcétera, diferentes expresiones para referirse a los procesos de cambio cultural y cambio organizacional orientados hacia la satisfacción de clientes. Y allí encontré mi lugar. Y me desempeñé tanto para Bank of Boston, cuando era Bank of Boston, y lideré el proceso de cambio organizacional, y luego para Citibank a nivel regional, trabajando para 23 países. Así que experiencia sumamente interesante. Así que bueno, y yo sí me defino como un aprendiz continuo, me gusta aprender, me gusta desafiarme en nuevas cosas. De hecho me fui a estudiar hotelería, cambié del sistema financiero a la hotelería, que la gente me decía, ¿qué haces acá? ¿No? ¿Qué haces en la hotelería? ¿Alguien de la banca? Nosotros queremos estar en la banca. Bueno. Entonces, bueno, esto es un poquito mi presentación, así que vamos a compartir algunas reflexiones. Encantado. Adelante, Joaquín. Perfecto, genial. Entonces, si les parece, nosotros tenemos acá algunos temas los cuales queríamos hablar acá con Esteban, y ustedes pueden hacer todas las preguntas al chat mientras nosotros vayamos haciendo esta exposición. Dejaremos los últimos 15 minutos de la charla para responder esas preguntas, así es que, si les parece, arrancamos de esa forma. Yo sé que ya hay una pregunta acá. Ya hay una pregunta, respecto de la cultura española. Okay. Tal cual. Okay. Así es que si les parece, vamos hablando un poco de cultura y después vamos respondiendo esa pregunta, si te parece. Dale. Genial. Entonces, bueno, acá justamente vamos a hablar de esto, ¿no? La importancia de conocer la cultura de una empresa. Y para eso tenemos algunas preguntas ahí, Esteban, que es, ¿por qué es importante conocer la cultura de la empresa o cómo se conoce incluso la cultura de una empresa, ¿no? ¿Cómo podemos saberlo? Bueno, dos preguntas interesantes, que antes que nada lo que me gustaría es que seguramente, digamos, ustedes ya conocen y tienen definiciones respecto de qué es lo que es cultura y lo que es cultura organizacional, ¿no es cierto? Pero a mí me gustaría, como para que establezcamos como cierto consenso de qué vamos a hablar, cómo vamos a utilizar esta terminología en todo este pasaje y estos minutos que vamos a compartir. A mí me gusta definir ontológicamente a la cultura organizacional como la manera de pensar, de sentir, de decir y de hacer de una organización. Digamos, desde ese lugar, lo entiendo desde mi posición de coach ontológico, entiendo el ser organizacional, lo que algunos refieren con el ADN de la organización. La cultura es el ADN de la organización, es el ser de la organización, es la identidad de la organización. Ahora, ¿cómo está compuesta esa identidad? ¿Cómo está compuesto ese ser? Y bueno, ese ser
se compone de hábitos, se compone de procesos, se compone de ritos, se compone de mitos, se compone de creencias, se compone de historias, se compone de experiencias, ¿no? Se compone de la manera de hacer negocios. Se compone de las maneras, o establece, mejor dicho, esta cultura, este ser, establece la forma de relación de las personas que forman parte, o entre las personas que forman parte de la organización y de las personas con el exterior. Entonces, qué importante es el tema de la cultura y cómo esta cultura está creada para que trabaje a favor de las estrategias y objetivos organizacionales. O sea, que la cultura permita que esas estrategias y esos objetivos sean efectivos en esa organización. Dicho esto, todo esto respecto de que, la importancia y el qué es la cultura, obviamente que nosotros, al momento de incorporarnos, si estamos en la búsqueda de un trabajo o queremos cambiar de trabajo, es sumamente importante tener datos de esa cultura organizacional de la cual nosotros queremos formar parte. Digo esto porque esto puede ser, digamos, analizado desde, bueno, yo me identifico con esta forma de hacer de la compañía, esta forma de pensar la compañía, o no. Porque si no, vamos a estar en un tema, vamos a estar en un problema, ¿no es cierto? Digamos, allí va a depender entonces de la capacidad de adaptación que tengamos para justamente incorporar esas nuevas formas de las cuales nosotros no las tenemos dentro de nuestros valores. Entonces, por eso es muy importante, digamos, conocer la cultura. Digamos, la manera en que la empresa hace negocios, la manera en que la empresa establece las relaciones. Y aquí yo traigo un concepto que lo voy a intercalar en toda esta conversación, que es la teoría en uso y la teoría expuesta. ¿Qué me quiero referir con esto? Que es dos elementos importantísimos. La teoría expuesta es lo que la compañía dice acerca de su cultura. Es decir, entonces, que nosotros, si vamos, por ejemplo, estamos haciendo una entrevista, queremos saber algo de la compañía, vamos a la página web, en la página web vamos a encontrar la misión, la visión, los valores organizacionales. Eso es lo declarado, eso es la teoría expuesta, eso es lo que los altos directivos dicen acerca de la organización. Pero luego está la teoría en uso, que es lo que realmente sucede, porque puede suceder cosas diferentes, distintas, y algunas cosas no suceder. Entonces es muy importante que tengamos esta diferenciación, lo que es la teoría expuesta y lo que es la teoría en uso. Perfecto. ¿No? Esto es como introducción al tema de por qué es importante conocer la empresa, la cultura. Y después, ¿cómo se conoce la cultura? Y yo digo, ¿cómo conocer la cultura? La mejor manera de conocer la cultura es, uno, observando, ser un muy buen observador. Muy buen observador. Porque aquí, digo, y pongo dos momentos, ¿no? A ver, digo, vamos a la primera entrevista. Entonces, tenemos que ser muy buenos oyentes y muy buenos observadores. Entonces, observar, porque vamos a observar a las personas que pasan, las personas cómo se visten, digamos, porque el tema de la vestimenta, el tema es un tema simbólico, me está hablando de la compañía, el lenguaje que utilizan esas personas para comunicarse, cómo está organizada físicamente la oficina, ¿no? Entonces, digo, ¿tienen un sistema de puertas abiertas? ¿O veo que todos tienen boxes y están compartimentalizados? ¿No? Todo eso me da información. Entonces, por eso digo, es muy importante, y luego está el tema del onboarding, digamos, ya adentro. Entonces, adentro seguimos con lo mismo. Digamos, digo, observación, escucha, sobre todo escucha. Mi consejo, mi recomendación, es que durante los 3-4 primeros meses en donde son de adaptación, escuchemos mucho y hablemos poco. Esa es mi recomendación, ¿no? E indagar, porque digamos, en la cultura hay muchas cosas que no se dicen, o sea, hay muchas cosas que se aprenden con la misma experimentación. Es experimentar, es interactuar, es vivir la organización. Es la única manera de poder conocer la cultura. Claro. ¿No?
Tal cual. Sí, acá como tip, un consejo, ¿verdad?, para complementar es, dentro del ecosistema MyDNA, de servicios de recursos humanos que nosotros ofrecemos, existe una plataforma que se llama The Bonding. En inglés es el vínculo, ¿no? Y ahí, justamente lo que dijo Esteban es muy importante, que es la verdadera cultura de la empresa es aquella que el colaborador, donde el colaborador responde cómo es trabajar dentro de esa empresa. Entonces, lo que se hace en The Bonding es, cuando tú entras a la plataforma, que es gratuita, y tú puedes buscar vacantes, nosotros te preguntamos sobre la empresa actual o la última empresa en la que trabajaste, tú pones el nombre de la empresa, y tú puedes responder 24 preguntas de cultura de esa empresa. Y nosotros, dentro de la base de datos, ya tenemos 40.000 empresas, donde los colaboradores ya respondieron sus preguntas de cómo es trabajar ahí. Claro. Yo no sabía que existían tantas empresas, punto. 40.000, o sea, si yo te digo dime 100, a lo mejor en la número 60 ya se te hace difícil. Hay de todo, ¿no? Y lo interesante de esta plataforma es que te pregunta a ti cuáles son tus preferencias profesionales, que son las mismas preguntas relacionadas a la cultura, pero que para él o ella se van a traducir como en relación a la formalidad, tatuajes expuestos sí o no, en relación a beneficios que la empresa te ofrecía o si son importantes para ti, etcétera. Tú vas respondiendo estas 24 preguntas muy rápidamente, de sí, ¿no? Y la plataforma te dice cuál es el porcentaje de afinidad o match que tú tienes con una lista de empresas que ya está dentro de la base de datos cuyos colaboradores fueron los que respondieron esas preguntas. Así es que también ahí hay un mecanismo de cómo conocer la cultura de la empresa, incluso antes de pisar la empresa, ¿no? Ya te da un buen indicio a ver si es que tiene un porcentaje muy alto de afinidad con las respuestas que tú respondiste dentro de esta plataforma. Así es que eso también es un consejo que les doy para conocer la cultura de la empresa. Bien, Muy siguiendo. bien, muy bien. Bueno, vamos a claro, ¿sí? en la segunda, Esteban, ya tocaste un poco en este tema, ¿no? En el proceso de entrevista, que es el primer filtro, ¿no?, de esta afinidad, ¿es posible definir si coinciden los valores del entrevistado con los de la empresa? Ahí ya en el proceso. Explícanos un poco más de eso. Bueno, entonces, a ver, porque si esto es como, digamos, ya acá vamos a algunas herramientas que hoy por hoy, digamos, a ver, yo podría hablar que hay distintos niveles de sofisticación, ¿no es cierto? Desde, te diría, niveles más artesanales a niveles más digitales, digamos, como es hoy la inteligencia artificial. Digo, es muy importante de que justamente a la hora del primer filtro se analice si hay una compatibilidad entre los valores organizacionales y los valores personales, ¿no? Y los valores del candidato. Entonces, para cuando uno inicia una búsqueda, la información como entrevistador, la información que recibe por parte de la empresa son, por un lado, lo que se llaman competencias genéricas y las competencias específicas. Entonces, las competencias específicas son las que hacen a lo técnico, digamos, ¿no es cierto?, a lo que se busca concretamente, con qué especialización, etcétera, etcétera. Las competencias, esto a grandes rasgos, ¿no es cierto?, porque podemos hablar 2 horas de competencias. Pero, digamos, y después las competencias genéricas son aquellas que incluyen a todo individuo, o sea, para poder pertenecer a esta organización es necesario que, y eso es válido para todos los componentes de la organización. Ahí estamos hablando de orientación a resultados, orientación a clientes, trabajo en equipo, compromiso, integridad, ¿no es cierto? Cosas que están ligadas directamente a la visión, misión y a los valores organizacionales de la compañía. Entonces, aquí, digamos, el entrevistador utiliza diferentes técnicas, desde la misma entrevista, en donde nos formulan inclusive, digamos, bueno, yo recuerdo, digamos, de haber pasado por varias entrevistas, bueno, ¿con qué jefe vos te sentirías más cómodo? Digamos, ¿no? ¿Con qué tipo de líder? ¿Cómo tendría que ser? ¿Qué estilo de conducción? Bueno, eso ya es, de hecho, implica un valor atrás, ¿no es cierto? Porque algunas compañías pueden tener un liderazgo autocrático, otros pueden tener un liderazgo democrático, otras pueden tener un liderazgo laissez-faire, etcétera, 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 con lo cual puede encajar o no con los valores propios personales. De allí tenemos como diferentes test psicométricos o proyectivos que se utilizan a nivel de la entrevista psicológica, como es el test, el Z-test, o como es el Royan, por ejemplo, que nos da también información respecto de los valores propios y su coincidencia con los valores organizacionales. O bien, digamos, ya yendo a un ámbito digital, que es
el que se está utilizando mucho, digamos, en el tema, que de hecho creo que ustedes lo utilizan, ¿no es cierto? DNA lo utiliza. Digamos, la inteligencia artificial es el proceso de reclutamiento y selección para ver justamente los macheos y de la búsqueda, digamos, del candidato más adecuado para esa búsqueda, digamos. Sí, Entonces, lo que permite la inteligencia artificial a través de algoritmos es poder ser más efectivo en la búsqueda, más rápido en la búsqueda, y poder acercarse con mayor eficacia a el resultado deseado o al candidato deseado, ¿no? claro. Entonces, hay diferentes, la inteligencia artificial, yo sé desde el punto de vista, digo acá mi reflexión, la inteligencia artificial es una herramienta que cada vez que ya llegó para instalarse dentro de lo que es el reclutamiento y selección y en los procesos de recursos humanos, está también evolucionando, digamos, está en épocas, en momentos de implementación y también de revisión, porque los algoritmos es sumamente importante el diseño del algoritmo, ¿no? Porque de ello va a depender después el resultado final. Bueno, no sé si querés agregar algo vos, Joaquín. Sí, justamente la plataforma dentro del ecosistema de servicios a recursos humanos de MyDNA que nosotros utilizamos para hacer evaluaciones psicolaborales se llama MyCo, MYCO. Es una plataforma europea, validada por el Royal Statistical Institute de Londres, pero es muy interesante ese algoritmo porque con los años que tiene, es una evaluación que, claro, tiene la certificación internacional, digamos, así como muchas otras que también lo tienen, pero lo que tiene de diferente es que la evaluación de un psicólogo está escrita de manera casi automática dependiendo de cuál es la combinación de respuestas que existen del candidato en específico. Entonces, más adelante vamos a abrir acá a preguntas, pero ya hay una en el chat que menciona que, claro, en el momento de la entrevista, son 30, 60 minutos donde, claro, el entrevistador tiene que conocer más al candidato. Sin embargo, hoy el entrevistador cada día dispone, antes de la entrevista, de más informaciones del candidato, que ya resuelve muchas preguntas por ahí, ¿no? El histórico profesional, con qué personas tiene amistad dentro de las redes sociales, por ejemplo, de LinkedIn fundamentalmente, qué test ha hecho también, evaluaciones de esta inteligencia artificial dentro del proceso de selección también le llegan de antemano al entrevistador antes de la entrevista. Entonces ahí la entrevista puede ser un poco más directa al punto en relación a algunos puntos específicos con el candidato en este caso, y también podría dar un espacio para que el candidato pregunte al entrevistador también sobre los valores de la empresa y ver si es que existe, ¿no?, esta afinidad, porque al final tanto el entrevistador tiene que seleccionar al candidato como el candidato también a la empresa eventualmente, ¿no? Así que se podría dar cada vez más el proceso de reclutamiento y selección asistido por plataformas digitales, inteligencia artificial, etcétera, podrían hacernos con que la hora de la entrevista sea mucho más una conversación que un interrogatorio, como se hace en algunos casos. Una cosa que me gustaría agregar, estoy viendo algunos comentarios, como que el test de Rogers ya es obsoleto. Lo que me gustaría agregar de manera muy genérica es que cada uno de los procesos de reclutamiento y selección son definidos por cada organización. Y eso también está dentro de una cultura, ¿no es cierto? Entonces, digo, definir si hoy utiliza inteligencia artificial o sigue utilizando, o sea, cada uno de los mecanismos o las herramientas que utiliza una organización, digamos, en los procesos de diseño del proceso de selección, seguramente va a ser diferente. Yo me acuerdo hace años, chicos, digamos, yo empecé a trabajar cuando me recibieron a los 23 años, y entré a trabajar en Techin. ¿Saben por cuántas entrevistas pasé yo? 12 entrevistas, que fueron individuales y grupales, porque nos probaban, porque era para justamente hacer el semillero para la próxima gerencia. Entonces nos veían interactuar, teníamos todo un jurado al costado que nos evaluaba permanentemente. Bueno, esos procesos de selección, que seguramente eran costosísimos, tuve la suerte de ingresar, o sea, valió la pena
las dos entrevistas, pero digo, cada uno de estos procesos refleja también la cultura de la organización, ¿no? Entonces cada uno va a ir con las herramientas en las que cree y las que le han sido beneficiosas para incorporar a las personas correctas, ¿no es cierto? Simplemente esa reflexión. Hay otro modelo del cual yo me certifiqué, que es el modelo Hogan. El modelo Hogan, que es un americano, el señor todavía está vivo, tiene como 80 y algo de años, es un modelo justamente que está sistematizado, que tiene una serie de preguntas, no sé si alguno de ustedes lo ha tomado, pero digamos, y que responde a diferentes aspectos. Se puede tomar para evaluación de liderazgo, para evaluación de coherencia de valores personales y organizacionales, etcétera, etcétera. Muchas veces se puede llegar a utilizar como reemplazo de clima organizacional y se utiliza, muchas compañías lo utilizan para los procesos de selección y reclutamiento. Así que bueno, dicho esto, podemos pasar a la siguiente, si querés, Joaquín. Sí, perfecto. Vamos. En ocasiones lo que dice la empresa sobre su cultura no coincide con la percepción de los colaboradores, exactamente lo que estábamos hablando antes, ¿no? Sí. ¿Cómo se puede promover el cambio cultural de la empresa? Bueno, ¿cómo se puede promover el cambio cultural de la compañía? Bueno, aquí hay un tema que justamente vuelvo a traer, que es la teoría en uso versus la teoría expuesta. Nos puede llegar a suceder de que, inclusive en las entrevistas preliminares y demás, se diga algo acerca de la compañía que luego en el onboarding vemos que no es tan así. Digamos, entonces se produce esto que se llama, desde la ontología, le decimos que hay inconsistencia ontológica, ¿no? Hay incoherencia ontológica. Es decir, se dice algo, se declara algo, pero se hace otra cosa. Y eso es lo que lleva muchas veces a que o nos tengamos que ir de la organización o que quedemos aislados por el equipo de la organización. ¿No es cierto? Nos encontramos con una realidad diferente, o sea, pensamos que leímos los valores, leímos las experiencias de las otras personas y demás, pero sin embargo nosotros entramos a la compañía y nos encontramos con algo distinto. O sea, empezamos a observar, empezamos a escuchar, no nos sentimos cómodos, no sentimos pertenencia a ese equipo, a esa organización, y empezamos justamente a sentirnos molestos, a sentir insatisfacciones. Bueno, esto conlleva a que o uno tome la decisión de irse, de buscar otro trabajo, o de quedar desvinculado de la organización. La cultura es tan fuerte, digamos que la cultura es más importante, esto es mi opinión personal, es mucho más importante que los conocimientos técnicos que podamos llegar a tener. Digo, uno puede ser desvinculado, puede ser desvinculado por motivos, en general, digamos, es desvinculado por motivos que tienen relación con esto, digamos, que tiene relación con lo que llamamos power skills, lo que tiene relación con valores culturales, ¿no es cierto? Porque no nos adaptamos, no podemos adaptarnos al cambio cultural o a esa cultura que la compañía tiene. Y esto implica insatisfacción, implica emociones negativas, trabajamos con dejanos, desmotivados, etcétera, etcétera, etcétera. Ergo, por eso es más importante que el conocimiento técnico. El conocimiento técnico finalmente se puede aprender. ¿Cómo se puede promover el cambio cultural de la empresa? El cambio cultural de la empresa solo puede ser promovido a través de la alta conducción. Y acá cuando tenía que responder esta pregunta, dije, acá es la toma de conciencia de la compañía. O sea, conciencia de que tiene una inconsistencia entre sus valores, los valores que predica y los valores que hace, ¿no? Que lleva a la práctica, que implementa. Si la compañía, es decir, la alta conducción, toma conciencia de esa disparidad, entonces tiene la posibilidad de poder corregir. Yo recuerdo, hace un tiempo, traigo un ejemplo, hace un tiempo trabajando, no voy a nombrar la compañía, pero digamos, yo tenía cierta información sobre la cultura de esa compañía. ¿No es cierto? Que la cultura era competitiva, que la cultura era tal cosa, o sea, tenía información sobre la cultura. Cuando ingreso, mejor dicho, al tiempo de ingresar, ya había ingresado y había visto, sí, me había podido adaptar, era una cultura competitiva, una cultura que continuamente aprendí mucho, porque eso también está, cuando se encuentra con algo diferente a lo que uno pensaba y toma el reto y el desafío de cambio, digamos, de adaptación, eso provoca lo que también nosotros llamamos el espacio de aprendizaje, ¿no?
Digo, salir del espacio de confort al aprendizaje. Hay culturas, en este caso de esta compañía, que estaba continuamente en el aprendizaje. Eran desafíos, desafíos, entonces uno o lo asumías o te ibas. Lo que quiero terminar de decir es que esta compañía tenía como uno de los valores organizacionales el equilibrio entre la vida personal y laboral. Siempre esta compañía, nunca nos íbamos antes de las 8:30, 9 de la noche. Yo llegaba a mi casa a las 10. Nunca, nunca antes. Pasaron 3 años y yo dije, bueno, yo me voy a empezar a ir a las 6 de la tarde, 6:30. ¿Por qué? Está el valor de equilibrio entre la vida personal y laboral. Lo acabas de poner. Entonces dije, bueno, me voy a ir 6:30. ¿Qué pasó? Me llama la vicepresidenta de Recursos Humanos y me dice, Esteban, ¿qué está pasando? ¿What? ¿Por qué? Le digo, ¿qué pasa? No, porque te vas tan temprano. Y yo digo, perdón, le digo, pero yo estoy yendo a la hora que corresponde. Es el equilibrio entre la vida personal y laboral. Bueno, finalmente esto para reflejarle a ustedes de que efectivamente la compañía se seguía comportando con la sanción a aquellos que nos íbamos temprano. Digamos, entonces volvía... Temprano, digamos, ¿no? Temprano, entre comillas. temprano, donde, digamos, la cultura, chicos, la cultura, yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero la cultura llevaba a que tus compañeros te digan, che, ¿hoy qué trabajas? ¿Mediodía? Y vos te ibas a las 7 de la tarde, ¿no? O sea, no es que te ibas a las 2 de la tarde, te ibas a las 7 de la tarde, ¿no? Bueno, porque te ibas al gimnasio, porque, en fin, porque hay otras cosas además de los trabajos que producen el equilibrio en tu vida emocional, ¿no? Es muy importante. Pero bueno, finalmente, ¿qué pasó? Esta organización tomó conciencia de que ese valor no estaba reflejado en la cultura. Entonces lo sacó. Ah, claro. Lo sacó. Digamos, entonces no hay equilibrio entre la vida personal y laboral, digamos, y seguimos todos trabajando hasta las 9 de la noche, ¿no? Entonces, digo, esto es el tomar conciencia, porque muchas veces también, yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí me ha pasado en empresas más pequeñas, que parece ser que con los valores culturales o con los valores organizacionales hacen un copy and paste. Se reúnen 2 o 3 directivos y entonces ponen, porque queda lindo trabajar en equipo, orientación al cliente, orientación al empleado, compromiso, ¿no? Te repiten lo del libro, digamos, te ponen 6 o 7 valores y salen con eso. Pero la realidad, la cultura, que es lo que pasa en el día a día, no lo refleja. Y después se producen los conflictos, ¿no? Entonces, allí por eso digo, o hay una toma de conciencia donde se promueve un cambio cultural desde la alta conducción. Siempre va a ser la alta conducción la que promueve la cultura. Siempre, siempre. Digamos, si hay un estudio de clima organizacional que nos orienta a que tengamos que hacer un cambio, el cambio va a llevar años y lo tiene que llevar con la voluntad, digo yo siempre, la voluntad política y económica de la alta conducción. Bueno. Perfecto. No sé cómo estamos en tiempo. Así que, claro, así se responde esta pregunta. Bueno. Justamente promover el cambio empieza por el liderazgo, ¿no? ¿Cómo, perdón? Que no te escuché. Sí, que justamente ahí se responde esta pregunta. La promoción del cambio cultural en la empresa empieza por el liderazgo, ¿no? Por el liderazgo. Claro. Son los líderes. Claro, bueno, ¿quiénes son ellas, no? Exactamente, digamos, quiénes deben ser y cómo se deben elegir los agentes de cambio. Bueno, aquí efectivamente los agentes de cambio y quiénes deben ser es la alta dirección y los líderes de primera línea, ¿no es cierto? Son aquellos que tienen que predicar, porque el cambio, el cambio cultural, que es al que nos estamos refiriendo, es un esfuerzo de largo aliento. O sea, no es que yo entonces quiero las cosas así, el cambio no se declara, el cambio se hace. Claro. El cambio se hace, el cambio se materializa, el cambio son hechos. Entonces, esos hechos tienen que ser materializados por líderes. Si yo quiero imponer, digamos, o yo quiero cambiar la cultura, hacia una cultura de respeto, los primeros que tienen que estar accionando sobre eso, implementando eso, son los número 1 y los líderes, los principales. ¿No es cierto? Sí. Entonces, y demostrándolo con hechos, es la manera en que van a cambiar la cultura de la organización. Muchas veces, y con esto cierro esta pregunta, porque a mí también me tocó vivirla, muchas veces las organizaciones no tienen los agentes de cambios internamente,
para llevar esa transformación. Y los tienen que traer de otras organizaciones para poder impulsar el cambio. Esto también me pasó en una organización muy grande, en donde trajeron a un director comercial, porque la parte comercial era como muy tranquila, y trajeron a un director comercial que era una bomba, arrasaba, y bueno, era lo que le estaba faltando a la organización. Dinamismo, en ese momento las tarjetas de crédito estaban explotando, era la época, la década del 90, y, y trajeron a este director comercial que realmente cambió, hizo un gran cambio de cultura, que obligó, digamos, empezó por la parte comercial, pero obviamente se llevó adelante toda la compañía. Digamos, fue el tiempo en donde yo comencé a trabajar como en el área de calidad y de ayudar a la empresa a que se oriente hacia el cliente, ¿no? Pero fueron cambios fuertes. Bueno, ¿qué Buenísimo. más? Veamos, ¿qué más tenemos? Mm. Bueno, ¿cuál es el rol entonces del líder dentro de la cultura organizacional? Ya lo tenemos, por supuesto, como un agente de cambio, ¿no? Al final. Si puedes comentarnos un poco más sobre eso. Lo que puedo decir es, dime qué líder tienes y te diré qué cultura tienes, en qué cultura vives. ¿No es cierto? El rol del líder es absolutamente fundamental en la creación de cultura y en la sustentabilidad de una cultura. Es el referente, es a quien se va a ver en qué acciones, es la guía, digamos, para los colaboradores respecto de cómo se hacen las cosas, ¿no? De qué se habla, de qué no se habla, cómo uno se relaciona con los otros, digamos, cómo se relaciona con las otras áreas. Entonces, el rol del líder es fundamental si tenemos un liderazgo autocrático, un liderazgo democrático, un liderazgo de puertas abiertas. Es el que crea cultura, es el que son formadores de cultura. Claro, Ese es el rol. Ese es el rol. Sí. Y acá hay una pregunta que, de hecho, también le pido a los participantes que nos pongan sus preguntas también al chat, que ya estamos terminando y en los últimos 20 minutos queremos justamente responder sus preguntas. Pero hay una pregunta acá que los invito también a que nos den su opinión en el chat, si les parece. Que es, bueno, primero si es posible realizar modificaciones o ajustes dentro de la empresa para que se acerque a su colaborador y así Sí. lograr un mejor engagement. Pero Sí. la pregunta que hago yo es, si es que ustedes creen que esto, que la compañía tiene que ajustarse al colaborador o que la compañía es lo que es y tiene que contratar colaboradores que también sean o que tengan afinidad con lo que la empresa es. O sea, una cosa es que la empresa quiera cambiar para acercarse a su colaborador y eso está bien, porque quiere cambiar la empresa. Pero una vez que la empresa cambia, si es que empieza a sumar colaboradores que están desalineados a la cultura, yo no le recomendaría necesariamente a la empresa que se ajuste nuevamente al colaborador, ¿no? Sino que la empresa tiene que decidir qué quiere ser, cuál es la cultura que quiere promover. Y luego empezar a contratar personas de esa cultura porque van a estar, por supuesto, con una afinidad más alta y por lo tanto con un engagement o felices dándole todo dentro del trabajo. Entonces, los invito a una pregunta abierta. ¿Qué opinas tú en eso, Esteban? ¿Cómo? ¿Cuál es tu opinión en relación a eso? No, bueno, mi opinión es que justamente por eso es tan importante el proceso en recursos humanos de reclutamiento y selección. Es sumamente importante justamente para garantizar que el candidato correcto, y esto es, estamos hablando de valores, estamos hablando de cultura, que este candidato se sienta identificado con los valores organizacionales de la compañía y ser desde el entrevistador lo más franco y honesto posible respecto de justamente, de no crear falsas expectativas, ¿no es cierto? De no crear esta cosa de la fantasía cultural versus después lo que se encuentra en la persona. Lo que creo es que hay, sí, efectivamente, lo hemos de alguna manera mencionado, está esta cultura. Claro. Entonces, esta es la cultura que la compañía ha decidido, que ha construido en función de sus estrategias y objetivos. Digamos. Entonces, la cultura no se va a adaptar a cada uno de los valores que cada uno de los individuos traigan. Es al revés, es ver la consistencia entre los valores personales y los valores organizacionales. Entonces, allí sí, es decir, bueno, yo me identifico, porque lo que va a suceder es, a ver, a mí me ha pasado,
Joaquín. O sea, yo entré a una compañía hace unos años atrás, que fue mi última experiencia en relación de dependencia, donde ellos tenían una cantidad de valores declarados que no eran los vividos. Cuando empecé a vivir, la verdad que me sentí muy inconfortable y tuve que pegar un paso al costado como gerente de recursos humanos, porque no me sentía bien, no eran mis valores. ¿Me entendés? Entonces, digo, si hubiese sido en el proceso de reclutamiento y selección, si hubiese sido más claro, más preciso y demás, bueno, tal vez no hubiese ingresado. Entonces, no es, lo que sí se puede, sí la compañía puede hacer es que es importante que la escucha, ¿no es cierto?, de los empleados. Entonces, respecto de, por ejemplo, un estudio de clima organizacional que nos dé a nosotros determinada información de si hay insatisfacciones importantes que debemos atender. Entonces, que es posible que pueda llevar a un cambio en la manera de hacer las cosas. Sí, tal cual. Aquí, bueno, ya empezaron a llegar las preguntas y hay una muy interesante que es en relación a si nosotros podemos dar consejos a los siguientes escenarios en realidad. A ver. Una empresa extranjera en el país, sí. Y hay paréntesis por cambios culturales dentro y fuera del espacio de trabajo, y trabajar a distancia para una empresa extranjera. Si me permites, Esteban, bueno, yo estuve trabajando en una multinacional europea en diferentes países de América Latina. Trabajé para esa multinacional con headquarters en Europa, trabajé tanto en Brasil como en Chile, haciendo muchos viajes también por Argentina y eventualmente llegué a ser expatriado al headquarters en Holanda. Entonces, dentro de la misma empresa, a Romina que nos pregunta aquí, yo puedo vivir y te puedo responder lo siguiente. Dentro de todos los países en los que yo estuve trabajando, para una misma empresa, siempre existían valores transversales en cualquier una de ellas. Por ejemplo, no sé, era una empresa formal en la manera de vestirse, está bien. Un brasilero se viste formalmente diferente a un chileno, ¿no? Y a un argentino y a un holandés, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, dentro de los padrones culturales, si bien al holandés le puede parecer que el brasilero es demasiado informal, no puede juzgar el holandés al brasilero, sino que el brasilero, en relación a sus brasileros, es una persona que está yendo al trabajo de manera más formal dentro de su país, independiente de lo que piense el holandés, ¿no? En este caso, del extranjero. ¿Me explico? Entonces, hay un valor que es, nosotros queremos ser formales. Las personas tienen que venir aquí formales. No pueden venir con short, no pueden venir con hawaianas, ni con polera. Tienen que venir formal. Ahora, la formalidad puede ser una camisa y una chaqueta, la formalidad puede ser un polo. Y puede ser que sea considerado ambos, en diferentes países, una persona que va formal al trabajo. ¿Me explico? Entonces, el consejo es, hay que dar una línea de direccionamiento, ¿no? Relacionado a cuáles son los valores. ¿Somos formales o somos informales? Si nosotros damos beneficios por encima de lo exigido por el gobierno o no, si nosotros somos comercialmente agresivos o somos más colaborativos en relación a cómo hacemos las ventas, el estilo de liderazgo, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego, claro, hay una adaptación de eso a una realidad local. Sin embargo, si tú preguntas dentro de lo local, si tú le preguntas a una persona dentro de un país, oye, ¿cómo evalúas tú a las personas que trabajan en esa empresa? La respuesta debe ser la misma en todos los países. ¿Me explico? Creo que eso puede ser la mejor manera. Luego tenemos otra pregunta, Esteban, que es, ¿se han adaptado las culturas con lo ocurrido con el COVID y la aceleración del trabajo remoto o creen que superada la emergencia volverán a su realidad antes del 2019? Si la puedes contestar. Sí, claro que lo puedo contestar. Yo te voy a decir mi percepción y las formas que estoy viendo de transformación. Yo creo que la cultura va a quedar una cultura híbrida, ¿no es cierto? Una cultura de la presencialidad con una cultura de la digitalización. Yo creo que vamos hacia allí, la tecnología está cada vez más presente y se vino para instalar, para quedarse, y entonces yo creo que va a haber una convivencia entre ambos, entre una cultura, entre una presencialidad y una digitalidad. Eso presenta desafíos, digamos, y bueno, por eso, digamos, trabajamos y queremos ayudar a las organizaciones a que sean lo más efectivas posible en esa transformación. Digo, porque surgen, y allí sería extenso responder, pero surgen como diferentes
diferentes expectativas en los individuos y diferentes tecnologías que por ahí, digamos, requieren justamente de una transformación cultural. Todo el tema de transformación digital plantea básicamente un nivel de cultura diferente, trabajar en una cultura distinta. En donde allí, acá, en este híbrido, dependerá de la adaptabilidad de las personas que conforman esa organización a estas nuevas formas de pensar, de decir, de hacer. Eso es lo que puedo decir, ¿no es cierto? Sí. Es la adaptabilidad en buscar, justamente, en saber y en apoyar. Acá también ha habido, ustedes vieron que durante todo este tiempo apareció la figura del líder coach, ¿no es cierto? Esto que ya viene, esto venía desde la década del 80, el líder coach, ¿no? Pero, digamos, muchos temas han tenido o tienen hoy por hoy una presencia, digamos, que me encanta que tengan esta presencia, pero son todos temas viejos, ¿no es cierto? Todos temas antiguos, digamos, inclusive el tema de la digitalización, chicos, Negroponte lo hablaban en el 80 con Bill Digital, digamos, es viejo, todo es viejo lo que hoy está sucediendo, solo que los cambios se han, como ustedes lo dijeron, se han acelerado. Y en esa adaptación, el humano, el ser humano, no el recurso humano, el ser humano necesita de la ayuda de la organización para poder ser más efectivo. Perfecto. Y adaptarse. Perfecto. Hay una pregunta muy interesante que nos hace Carolina acá. Como encargados de bienestar dentro de las organizaciones, ¿cuáles creen que son las nuevas tendencias en las que debemos formarnos y cuáles serían los retos que enfrentamos? No entendí. A ver, no entendí. Bueno, como encargados de bienestar dentro de las encargados del organizaciones, bienestar. Del claro. Bienestar. ¿Cuáles creen que son las nuevas tendencias en las que debemos formarnos y cuáles serían los retos que enfrentamos? Muy bien. Bueno. Me adelanto a una, si te parece. Sí, claro. Esteban. Mira, sí. Carolina, como encargados de bienestar, hay un reto que es el siguiente. Lo que nosotros vemos en esta plataforma de The Bonding, cuando hacemos una investigación de cultura, es justamente que existen diferencias entre los perfiles dentro de la misma empresa, que por lo general son generacionales, ¿vale? Existen diferencias en sus preferencias profesionales. Por ejemplo, a personas de una generación no les importa llegar a una hora y salir a una hora, ir a la oficina todos los días. Hay otras generaciones que sí. Hay perfiles, por ejemplo, que promueven el trabajo en equipo y están siempre generando nuevas ideas en relación a la colaboración. Y hay departamentos dentro de esa misma empresa que son completamente analíticos y no les gusta conversar entre ellos, sino que van justamente hablando, mirando una plataforma digital o algo en ese sentido, o analizando algún Excel, y hay poca interacción. Entonces, creo que como encargados de bienestar, las nuevas tendencias que vienen en realidad son que vas a sumar a tu equipo más personas de TI, por ejemplo, que por lo general entre ellos se parecen mucho, pero a lo mejor no se parecen tanto en relación a las personas que estaban dentro de la empresa. Entonces ahí hay un choque de preferencias. O están entrando nuevas generaciones que chocan con las generaciones antiguas dentro de la misma empresa. Por supuesto, como decías tú también, en tu segunda parte de la pregunta, que es cuáles son las nuevas tendencias en las que debemos formarnos para potenciar el clima y cultura organizacional, es que justamente lo que estamos hablando antes es el clima o la cultura organizacional tiene que ser una y de manera un poco más macro y tiene que ser muy rigurosamente seleccionada e implementada, como decía Esteban, porque una cosa es la teoría y otra es la práctica, para que las personas de diferentes perfiles, diferentes generaciones, diferentes estilos, incluso que se concentran en departamentos, puedan encajarse dentro de eso, ¿no? Entonces hay que evaluarlo de lo macro a lo micro. No sé qué opinas tú, Esteban. Sí, yo las reflexiones que hago, ¿cómo es el nombre de la persona que hacía la pregunta? Carolina. Carolina. Lo primero que yo me voy a referir, la primera pregunta que me disparó cuando te escuché que te dedicabas, que eras la encargada de bienestar, es ¿qué es bienestar para tu organización? Digamos, esta es una primera pregunta, porque en función de eso, como
y acuerdo con lo que mencionó Joaquín, digamos, aparecen como, digamos, cada organización, cada cultura es un mundo, ¿no es cierto? Cada cultura merece ser estudiada de manera separada. Yo no estoy de acuerdo con los patterns, ¿viste? De traer, excepto, digamos, a ver, yo trabajé en organizaciones internacionales donde se daba esto que mencionaba Joaquín, tuve la misma experiencia, donde yo, el país en donde iba, no había problema de lenguaje, no había problema, o sea, nos entendíamos perfectamente porque estábamos dentro de la cultura de esa compañía, a pesar de las adaptaciones locales. Pero, ¿qué quería decir con esto? Digo, cada cultura es diferente y cada cultura merece ser estudiada y tiene componentes e integrantes diferentes. Por lo tanto, la primera pregunta que yo me formularía es, ¿qué es bienestar para esta organización? ¿Qué entienden los colaboradores de esta organización por bienestar? De allí, digamos, respecto de las tendencias, digamos, y de las cosas que pueden surgir, digo, bienestar, vos podés hacer un estudio de clima organizacional y poder investigar, digamos, cuáles son los valores y cuáles son las cosas que realmente son, los procesos que realmente son importantes para el bienestar de la gente, ¿no? Y de allí te pueden surgir, como decía, porque, a ver, hasta se segmentan las necesidades y el bienestar entendido por las áreas operativas, seguramente va a ser muy diferente a lo que entiende bienestar en las áreas comerciales, ¿no es cierto? Tal vez en las áreas operativas el bienestar sea que se puedan ir a las 6 de la tarde a la casa, no lo sé, digamos, ¿no? Pero digo, por ejemplo, una cosa que yo he escuchado y que es tendencia y sigue siendo tendencia y que las compañías cada vez están trabajando más, es el equilibrio, esto que yo te decía, el equilibrio entre la vida personal y laboral. Digamos, el poder respetar, digamos, de que el individuo tiene una vida externa, de que esa vida externa finalmente es la que enriquece también la vida laboral. Ese es uno de los puntos. Después, el otro de los puntos que sigue siendo es el desarrollo de talentos, ¿no es cierto? Y de concentración, digamos, es tendencia para el bienestar de una organización y de las personas, que las personas sientan que su función y lo que hacen es útil para agregar valor a la compañía. Eso es tendencia, digamos, ¿no? Es tendencia a trabajar sobre los valores hoy llamados power skills de la organización, ¿no es cierto? De organizaciones más humanas y comprensivas respecto de las necesidades de las personas, que son finalmente las que producen el cambio y los beneficios para la compañía. Así que ese es mi approach, ¿no? Sí, tal cual. Pero digo, es importante, digamos, entender, digamos, porque uno puede teorizar acerca de, y puede decir las tendencias son, y la tendencia de Estados Unidos, y las tendencias que vienen de Europa, bueno, pero eso son culturas europeas, culturas americanas. ¿Qué pasa en la Argentina? ¿Qué pasa en Chile? ¿Qué pasa ¿no? ¿Qué pasa con esta cultura? ¿Qué pasa con estas personas que trabajan aquí? Y cómo esto se segmenta, porque allí las preferencias, intereses y demás, y necesidades son muy diferentes acorde al área y la posición que tengas. Tal cual. Bueno, muchísimas gracias. Ya estamos llegando acá al final de esta charla, ¿no? Así es que quería agradecer la participación de todos los que están acá, agradecer también a las personas que pudieron hacer de este evento una realidad, a los organizadores, a las personas también que hicieron las preguntas acá, muchas gracias por participar. Y Esteban, en especial a ti, muchas gracias por tus palabras, por esta exposición. Así que un gusto y nos vemos en la próxima. Bueno, muchísimas gracias a todos. Esperemos haber respondido a todas las preguntas. Creo que algunas quedaron. Pedimos 1000 disculpas. Así que, pero bueno, muy agradecido a DNA por la invitación y a todos ustedes, todos los participantes, por el compromiso y la involucración demostrada durante esta conversación. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Que estén bien. Hasta luego. Hasta luego.